Hola, buenos días a todas, a todos. Un gusto de poder compartir con ustedes eh, algunos aspectos a propósito de la emergencia sanitaria y la perspectiva de protección al consumidor. Lo primero que quiero compartir con ustedes es cuál fue el primer efecto que tuvo, en este caso, la crisis sanitaria en materia de protección al consumidor. Y el primer efecto estuvo muy concentrado en contrataciones que ya estaban afinadas y que se vieron impedidas de poder ser prestadas producto en general de esta crisis sanitaria, ¿cierto? Y en esta área vemos por lo pronto los eventos masivos que estaban contratados, que fueron suspendidos o cancelados producto de la emergencia sanitaria. Por otra parte están todos los contratos suscritos con agencias de viaje, aerolíneas, hoteles, o sea, todo el ámbito de turismo asociado a esto. Los gimnasios, que son contratos que usualmente son realizados por largos periodos de tiempo, y lo propio en los servicios educacionales. Y eso tuvo reflejo, por cierto, tanto en el ámbito de preocupación de los consumidores como en la actividad por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor. Luego ha tenido un segundo efecto, ¿cierto? Que está más vinculado con las contrataciones posteriores en el marco de la emergencia sanitaria y en parte también vinculadas con los efectos de las medidas tomadas por la autoridad en este contexto. El primer efecto fue todo lo vinculado con especulación y acaparamiento, donde tenemos una norma que es muy antigua, con dificultades de aplicación, pero es la norma que existe, que eventualmente que es razonable que sea mejorada a la luz de futuras emergencias, particularmente en el área de alimentos básicos y de insumos farmacéuticos y de remedios. Esto provocó una cierta actividad por parte del CERNAC, del Ministerio Público. No hemos tenido mucha información pública respecto a los resultados concretos de estas gestiones, pero una primera mirada ahí. Luego, a propósito del servicio de Internet y la conectividad, eh, particularmente la domiciliaria, donde vimos que era donde fue más sensible los temas de estabilidad y calidad de las conexiones, tanto para quienes desarrollan teletrabajo a distancia, como para quienes empezaron a desarrollar una nueva actividad de compras a distancia, como por necesidades de actividades uno diría, de conexión con otros a propósito de este distanciamiento ético, ¿cierto? Que no equivale necesariamente a distancia afectiva, a distancia social. Luego, todo lo vinculado con compras a distancia. No solo por el aumento de las compras a distancia, sino que también por tanto consumidores como proveedores que se ven enfrentados a su primera vez en las compras a distancia. Hemos visto proveedores que no tenían este canal habilitado en el pasado y que producto de esta contingencia lo han habilitado, y consumidores que no estaban habituados a compras a distancia, que han transitado este camino con las dificultades que implica, por cierto, siempre una primera vez. Y finalmente, en materia de protección de datos personales, que ha sido un tema, yo diría, que ha sido tratado, pero que yo diría mantiene su latencia a propósito del uso de los datos personales, datos médicos particularmente, y las medidas de control, que van desde el tratamiento que algunas aplicaciones que se han habilitado va a dar de esos datos, hasta la razonable pregunta sobre el control que realizan las policías o las Fuerzas Armadas y sobre la base de qué información le realizan, cuál va a ser su tratamiento. Esto en el contexto que en Chile no hay una agencia de protección de datos personales, un CERNAC de los datos personales, un perro guardián de los datos personales, y que en consecuencia nos pone a todos con una razonable preocupación, porque sabemos que en Chile no se respeta la ley de protección de datos personales, y por lo tanto, mientras más información exista, mayores son los riesgos que enfrentamos los consumidores, particularmente de una mala utilización de estos datos para tomas de decisiones de temas que no están nada vinculados con la emergencia sanitaria, ni menos con eventuales autorizaciones que puedan haber realizado los consumidores. Eh, y por lo tanto tenemos dos efectos, ¿cierto? Un efecto inicial al inicio de la emergencia sanitaria, y luego un segundo efecto vinculado con las contrataciones posteriores. Esto ha tenido un reflejo también en los reclamos del CERNAC,
Piensen ustedes que CERNAC ha estado informando o en su página web o a través de algunas notas de algunos medios de comunicación la evolución de estos reclamos. Y claro, el 8 de abril, o sea, estamos hablando casi un mes atrás, eran 5.500 los reclamos vinculados con esta emergencia sanitaria. Hoy día, la última estadística que está disponible es al 5 de mayo, y estamos hablando de un 237% de alza de estos reclamos en particular, de reclamos vinculados con la emergencia sanitaria. Y por lo tanto, está en el mapa de las preocupaciones de los consumidores y, por cierto, de la autoridad administrativa. ¿Y cómo se concentran estos reclamos? Bueno, el primer lugar lo tiene el mercado de los servicios educacionales, eh, eh, por razones que vamos a detallar a continuación. Luego sigue todo lo vinculado con turismo y transporte, ¿cierto? Que en algunas estadísticas, yo diría las últimas estadísticas, han sido agregados por parte del CERNAC, pero las estadísticas anteriores se mantuvo desagregado. El comercio a distancia, que no tenía esta presencia al inicio de la emergencia sanitaria, y en el mercado de las telecomunicaciones, que tampoco tenía esta presencia al inicio de la emergencia sanitaria. Entre paréntesis, estos cinco mercados agrupan el 76% de los reclamos. O sea, 3 de cada 4 reclamos versan sobre estos 5 mercados en particular. Y por lo tanto, acá hay un foco que mirar con detención. En el mercado de turismo y transporte, ¿cierto? Lo que ha declarado el CERNAC es que esto se ha concentrado en primer lugar por no recibir respuestas, por la falta de respuesta por parte de los proveedores. En esta materia me permitiría dos reflexiones. Una, eh, que tiene que ver con, en estas condiciones de necesidad de distancia ética, de medidas de cuarentena, voluntarios o obligatorias, los servicios de atención al cliente, particularmente a distancia, se hacen más críticos porque son el punto de contacto que tienen los consumidores después de comprar. Y por lo tanto, tiene mucho sentido que SENAC, por cierto, esté fiscalizando los call centers, pero además es un desafío, en este caso para la industria, el poder tener servicios de atención al cliente que sean capaces al menos de dar respuesta. Y por lo tanto, acá hay una primera mirada. Si uno mira en experiencias comparadas, eh, en otros países hay regulaciones específicas respecto a los servicios de atención al cliente. En Chile no la tenemos. De hecho, en la propia ley del consumidor, salvo algunas menciones a propósito del SENAC financiero, ¿cierto? Y este sello, que más allá de que no ha sido utilizado, establece los servicios de atención al cliente. No hay una mención expresa respecto de el estándar, ¿cierto?, que debe tener un servicio de atención al cliente. En ese sentido, ahí hay una oportunidad razonable de autorregulación o de regulación, porque hoy día esto evidentemente se ha hecho más crítico. En segundo lugar, los consumidores han reclamado también la aplicación de multas por el reagendamiento. Y aquí hay una pregunta razonable que hacer. Las medidas sanitarias vinculadas con los temas de transportes particularmente han estado asociadas al traslado de personas que son de consumidores no residentes. Pero los consumidores residentes que desean volver a su lugar habitual no han estado sujetos a restricciones sanitarias. Por lo tanto, eh, esta mención muy genérica sobre el caso fortuito de fuerza mayor como una excusa general frente a una situación o a un mercado en particular resulta evidentemente un ejercicio abusivo del lenguaje, porque por definición el caso fortuito de fuerza mayor debe analizarse caso a caso y debe siempre tratarse de una imposibilidad absoluta, no de que sea más difícil o más caro. Y en el caso del transporte aéreo hemos visto que ha disminuido su actividad, pero ha continuado, lo que demuestra que el transporte aéreo ha sido posible y que más bien se ha tratado de decisiones de las propias empresas que tendrán que justificar cuál es su motivación, si su motivación es económica o su motivación es sanitaria. Y si fuera sanitaria, cómo esa motivación es compatible con los viajes en menor cantidad que se han seguido desarrollando incluso por las mismas marcas y empresas vinculadas con los reclamos. Y en tercer lugar es que los consumidores solicitan la devolución del dinero y sobre esto también nuevamente resultaría razonable, y lo vamos a ver en algunas láminas posteriores, que parte de la conversación o de la discusión que se está dando en el Congreso pudiese versar sobre establecer efectos
respecto de esta situación en particular en los contratos de consumo, como se han hecho en otros países, particularmente el caso español, a mi juicio es bastante interesante. Pero estos son los tres motivos que concentran los reclamos en materia de turismo-transporte. No recibir respuesta, la aplicación de multas por reagendamiento, lo que no resulta razonable a primera vista, y en tercer lugar, la solicitud de los consumidores de la devolución del dinero, lo que da cuenta de problemas prácticos y también de todos los problemas sociales que están detrás de estos reclamos. Luego en el mercado de los servicios educacionales, que están en primer lugar mirados los reclamos de manera individual, vemos que de este subuniverso, servicios educacionales, las universidades se llevan la mitad de los reclamos, los institutos profesionales casi el 25%, uno cada cuatro, y los colegios casi el 10%. Es decir, entre universidades, institutos profesionales y colegios se llevan el 85% del total de los reclamos en materia de servicios educacionales. Entonces, hay una pregunta, tiene que ver con lo siguiente, es, el SENAC ha tenido una actividad bastante activa en materia de dictación de circulares interpretativas, que solo son vinculantes para sus funcionarios, pero que evidentemente son una guía, una orientación, una cierta línea para el resto de los actores del sistema de protección al consumidor, especialmente proveedores que se quieran alinear con el juicio de la autoridad y consumidores que quieren saber cuándo tienen derecho y cuándo no tienen derecho, cuál es la extensión de su derecho, al menos a juicio de la autoridad, para poder ejercer sus derechos cuando estos fuesen pasados a llevar. Y pese a que el mercado de servicios educacionales es el número uno individualmente, no ha tenido el mismo tratamiento en estas circulares interpretativas, que se han referido a algunos mercados en específico, pero en este mercado en particular no han tenido una mención. Y claro, cuando uno mira los contenidos de los reclamos, o de acuerdo al relato, los contenidos cernados de los reclamos que entrega la propia autoridad, uno ve que la primera, que los motivos de estos reclamos están vinculados con la solicitud de congelamiento, rebajas en los aranceles, considerando que los niños no están asistiendo a clases presenciales, es decir, contrataron clases presenciales, están o recibiendo clases a distancia o no recibiendo clases a distancia, y tienen una legítima inquietud sobre si procede el congelamiento o la rebaja del arancel. Y sobre esto, lo que los consumidores esperan de las autoridades son reglas claras. Y si bien las circulares ayudan en mucho respecto a muchos mercados, en el mercado de los servicios educacionales no ha tenido una expresión concreta con reglas específicas que les permitan a los consumidores saber si tienen derecho o no tienen derecho, a los proveedores saber al menos cuál va a ser el juicio de la autoridad para saber si actuarán o no alineados al criterio de la autoridad. Y segundo, nuevamente, una realidad social, dificultad de los padres para el pago en el contexto de la emergencia. Y va muy de la mano de los temas de transporte y turismo. También hay gente que solicita la devolución no solo porque perdió oportunidad, sino que también porque de la mano de esta crisis sanitaria va también de la mano una crisis social que hace que ciertos gastos se transformen en problemáticos para los consumidores. Respecto de esto, algunas preguntas. Una primera pregunta es si es posible prestar los servicios por equivalencia en todos los niveles de educación. O sea, si nos vamos al ejemplo más extremo, ¿cierto? Es razonable preguntarse si es posible que un servicio de sala cuna, por ejemplo, es razonable que se pretenda prestar a través de servicios a distancia como un modo de cumplimiento por equivalencia, o tratándose de niños que puedan estar en un jardín infantil, en playgroup, en un colegio, o incluso pre-kinder, kinder o los cursos más bajos, donde sus niveles de autonomía son menores, sí es razonable que pretender, ¿cierto?, que los mecanismos a distancia sean efectivamente un modo de cumplimiento por equivalencia. Y en eso, de nuevo, yo creo que las autoridades debiesen entregar una línea clara para que los consumidores sepan si tienen derecho o no tienen derecho y los proveedores sepan al menos cuál es el juicio de la autoridad al momento de aplicar la ley. Una segunda pregunta es, ¿y cuál es el estándar con que se debe prestar esta educación a distancia? En Perú recientemente el Ministerio de Educación eh, dictó una guía que entrega claridad sobre cuáles son los contenidos mínimos de la educación a distancia. Y no es una mención genérica de que deberán prestarse a distancia para cumplir los planes y programas,
sino que es una mención específica que indica respecto a la labor del colegio, la labor de los profesores, el rol con los estudiantes, el seguimiento, el rol con la familia, etcétera. Y eso, de nuevo, entregaría una guía clara para que cada uno de nosotros en su rol de consumidores o los proveedores en su caso sepan si lo que están haciendo o recibiendo cumple o no con el estándar que la autoridad define de acuerdo a un estándar mínimo de calidad, en este caso, del servicio a distancia. Una tercera pregunta es si cumple la debida proporcionalidad entre el servicio, en este caso por equivalencia a distancia, y el pago que se está efectuando a los consumidores. Eh, y de nuevo, aquí, si tuviésemos claro cuándo se puede prestar a distancia o no, cuál es el estándar mínimo y la proporcionalidad, la verdad es que las conversaciones que se desarrollarían en torno a eso tendrían algunos parámetros más o menos objetivos sobre los cuales basar la conversación sobre si el proveedor está cumpliendo, el consumidor está viendo satisfecho su derecho como consumidor y sobre si los pagos son profesionales o no. Y un último punto, a propósito de otras normas que se han ido dictando en esta contingencia. Es razonable preguntarse si, por ejemplo, un jardín infantil o un colegio se acoge a la ley de protección al empleo, que puede implicar una rebaja entre el 40 al 50% de los gastos generales del colegio, que tiene que seguir pagando, por cierto, sus imposiciones, o el jardín infantil. Entonces, una pregunta es, ¿este menor gasto debiese trasladarse a un menor pago a los consumidores? ¿O es razonable que esto se traduzca en un mayor ingreso de los colegios? Eh, y de nuevo, uno esperaría reglas claras, de manera que los consumidores sepan, al menos contra el juicio de la autoridad, cuándo tienen derecho y cuándo no tienen derecho, y los proveedores sepan, de nuevo, cuál es el juicio de la autoridad al momento de ejercer sus facultades, para saber si se alinean a este juicio o lo disputan legítimamente a través de los recursos administrativos, jurisdiccionales que la propia ley les entrega. En materia de comercio a distancia, que es un mercado con reclamos emergentes, los reclamos están vinculados con la demora o retardo en el despacho de los productos, así como evidentemente los temas asociados al stock. Y aquí, simplemente una mención, aquí juega mucho también el que nos encontramos frente a consumidores y proveedores inexpertos que están enfrentando su primera vez en la habilitación del comercio a distancia o su primera vez realizando compras a distancia y por lo tanto esto debiese requerir, a mi juicio, algunas acciones adicionales. Hay una circular específica del SERNAC en esta materia, pero algunas acciones adicionales para facilitar el cumplimiento, en este caso, de las empresas. La verdad es que si uno mira los requisitos de las compras a distancia establecidos en la ley y uno lo contrasta con la experiencia, por ejemplo, una compra telefónica, uno se da cuenta que todos estos servicios no cumplen con lo que la ley establece. Por lo pronto, al menos mi experiencia, como consumidor es que yo nunca he tenido una compra telefónica con una confirmación por escrito, por ejemplo, ni menos la mención de si está cubierto o no por el derecho a retracto. Entonces uno ve que aquí hay necesidades de particularización de ciertos contenidos. El ámbito de telecomunicaciones también ha tenido un efecto de expresión en la preocupación de los consumidores vinculado específicamente con problemas de calidad de los servicios. O sea, en este caso es fácil, Internet no funciona o no funciona de la misma manera en materia de velocidad, estabilidad, etcétera. Y aquí una mención, está pendiente el reglamento de la ley de velocidad mínima garantizada del acceso a Internet, que entre paréntesis nos vendría muy bien en esta materia tener de nuevo claridad sobre qué es lo que yo puedo esperar respecto al servicio para saber si la empresa cumple o no y si tengo derecho o no a reclamar. Sobre esto y las circulares, Andrés va a comentar, pero ha habido una actividad en materia circulares a propósito del 18 de octubre y la continuidad de los servicios. Luego, en materia de contratación a distancia, la línea de lo que yo les comentaba, un mercado emergente donde tanto consumidores como empresas enfrentan su primera vez. En la suspensión de los plazos de las garantías legales y voluntarias y satisfacción durante la crisis, una circular interpretativa del CERNAC que, recordemos, solamente es vinculante para los funcionarios del CERNAC en el ejercicio de sus facultades, luego de buenas prácticas en materia de la crisis sanitaria y los propios proveedores, luego una actualización de la norma de la circular interpretativa que se dictó a propósito del 18 de octubre, a propósito de suspensión y medidas alternativas de cumplimiento frente a la crisis sanitaria,
Y ahí simplemente una pregunta, yo sé que Andrés va a tratar esto con más detalle, es si basta con circular interpretativa o son necesarias modificaciones legales o incluso la dictación de reglamentos. Digo esto porque las circulares interpretativas pueden ser desafiadas por los proveedores porque no les son vinculantes. Cuestión distinta sucedería, por cierto, si hay una reforma legal, y por cierto, si existiera un reglamento dictado especialmente a propósito de estos temas, que tiene control de legalidad y que tiene evidentemente una fuerza vinculante mucho mayor, más intensa respecto de los actores. Esto, diríamos, los efectos de la crisis social, un primer efecto y efecto secundario a propósito de la ejecución de actos de consumo. Los reclamos del CERNAC con estas preguntas vinculadas han tenido también un reflejo en la actividad del Congreso. Eh, Andrés también va a tratar estos temas con detalle, pero que van en la línea de la suspensión de cobros y cortes en servicios básicos de telecomunicaciones, relativo a las deudas hipotecarias, relativo a estas normas a propósito de la especulación, acaparamiento y precios abusivos, entre otros. Y sobre esto me gustaría simplemente comentar la experiencia española. La verdad, porque eh, a veces uno mira con distancia estas normas y vale la pena mirar cómo lo han hecho otros países a propósito de esto. Y la verdad es que otros países como España, ¿cierto? Hemos visto que hay normas, se han discutido y se han dictado, de hecho, normas que van en este sentido. El no corte de suministro de agua, electricidad y gas de consumidores vulnerables, por ejemplo, porque no resulta razonable una cuarentena sin servicios básicos. El no corte de suministro de telecomunicaciones a los consumidores en general, a propósito de esta discusión de que las telecomunicaciones son el nuevo servicio básico y la necesidad que tiene mantenerse conectado, informado, la posibilidad de poder realizar compras, de mantener contacto con otros, de realizar teletrabajo. La verdad es que tiene implicancias tanto en la salud económica, en la salud laboral, como en la salud mental respecto de todos nosotros. La interrupción de los plazos de devolución de productos, lo que Cernac hizo acá por circular, allá se hizo por medio de una modificación. La moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias, que es algo que se está discutiendo hoy día, que de hecho el Consejo de Estabilidad Financiera dio su parecer, pero esto ha sucedido en otros países, incluso con acuerdo a la propia banca, y donde uno ve que incluso los criterios son bastante exigentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se ha establecido que pueden acceder a esto no solamente las personas en condiciones de vulnerabilidad, las más tradicionales, sino que también algunas más contingentes, como por ejemplo que la cuota del crédito hipotecario sea más del 35% de los ingresos que tiene la familia en ese momento. Y por lo tanto está mirando también los temas vinculados con endeudamiento y sobreendeudamiento, cesación de pago, y ahí hay una experiencia interesante a la cual mirar. Luego, a finales de marzo, hubo una nueva norma que estableció los efectos de esta crisis sanitaria sobre los contratos de servicio, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible, ¿cierto? Precisamente por la aplicación de las medidas adoptadas por la autoridad. Y en ese caso se le entregó a los consumidores un derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. De nuevo, esto no es interpretación, esto es una modificación y establece y regula los efectos generales de la crisis sanitaria. Esto entrega certeza a las partes. Puede ser una buena, una mala noticia, pero entrega certeza a las partes a propósito de los índices de conflictividad vinculados con la crisis sanitaria en Chile, ¿cierto? Donde vemos que la mayor cantidad de los reclamos se concentra precisamente en prestación de servicios. Y también establece que respecto a aquellos de tracto sucesivo, se paraliza el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad. Pero el servicio y el contrato continúa adelante. Entonces, aquí de nuevo tenemos reglas que entregan certeza y que yo creo que es razonable de poder mirar con atención este tipo de experiencias. Finalmente, en materia de viajes combinados, también hay una regulación a propósito de todos los temas vinculados con transporte y turismo, donde el consumidor puede solicitar el reembolso o hacer uso del bono. Pero lo relevante, este bono voucher, ¿cierto? Lo relevante es que se le otorga un plazo de un año desde la conclusión del estado de emergencia. Y si en el año no ha utilizado este voucher, puede ejercer el derecho a reembolso. Y finalmente, una norma que para nosotros puede ser curiosa, pero que es probablemente los temas de futuro, que tiene que ver con la limitación de las comunicaciones sobre juegos de azar.
que está pensado en proteger a personas, en el fondo consumidores vulnerables a propósito de la adicción al juego, la ludopatía. Últimas menciones. Lo que podemos ver, a mi juicio, no solamente son temas jurídicos vinculados con la contratación, sino que también cómo temas sociales impactan también las relaciones de consumo. Y aquí nosotros vemos que el endeudamiento pre-18 de octubre, pre-emergencia sanitaria, es una preocupación no solamente para la autoridad, sino que para los propios consumidores, y es altamente probable que esta emergencia sanitaria tenga también efectos en las economías familiares y que podamos pasar de una crisis sanitaria también a una crisis social, a una pandemia social. Y por lo tanto es muy relevante mirar estas medidas no solo en la perspectiva tradicional, sino que también respecto a los efectos sociales y, en consecuencia, económicos que generaría una pandemia social en este contexto. ¿Cómo seguimos? Simplemente algunas preguntas de reflexión eh, para particularmente los consumidores, pero particularmente para los proveedores. Los proveedores tienen un deber, ¿cierto? Que es la seguridad en el consumo. Y la seguridad en el consumo se juega no solamente en no prestar servicios, sino que también en prestarlos de manera segura. Entonces, cuando se habla de retorno seguro, nueva normalidad o como termine denominándose lo que venga, una pregunta es cómo las empresas, los proveedores van a cumplir con su deber de profesionalidad vinculado con la seguridad en el consumo. Es decir, cuando se abran las cortinas de una tienda, los consumidores depositan su confianza en que pueden acceder a ese comercio en condiciones seguras, siguiendo instrucciones, advertencias de seguridad, pero que pueden asistir en condiciones seguras. Y esto se va a aplicar a los cines, se va a aplicar a los malls, a los supermercados, a los servicios de atención al cliente, a los servicios de pago, a los eventos masivos, es que estos se van a poder prestar en condiciones seguras. ¿Cuáles son estas condiciones seguras? ¿Cómo satisface el deber de profesionalidad del proveedor? Es una pregunta por desarrollar. Pero algunas de estas pistas ya están más o menos desarrolladas a propósito de los canales digitales, que van a cobrar muy probablemente mayor relevancia, que van a exigir preferencias para los consumidores más vulnerables, pensemos vulnerables sanitariamente, y también un reforzamiento para que los consumidores puedan acceder a ello. Eh, los horarios, probablemente, como lo han hecho muchos supermercados, los horarios exclusivos para población vulnerable van a estar más presentes en, comillas, esta nueva normalidad o esta normalidad segura, en lo que viene. La presencia de medidas de higiene y de seguridad que no estaban presentes en el pasado van a estar presentes en este mundo, en este Chile del consumo del futuro. La distribución de espacio, el control de aglomeraciones, el control de filas, van a ser también parte de la, comillas, la nueva normalidad o el retorno seguro. Y eso impone desafíos logísticos muy concretos para las empresas. Piensa usted en supermercados. ¿Cuáles van a ser las distancias mínimas entre las góndolas, por ejemplo? Las distancias mínimas entre las cajas, por ejemplo. O sea, hay un conjunto de preguntas que no están respondidas, pero que vale la pena al menos enlistarlas para empezar a trabajarlas cuando sea el momento con la autoridad sanitaria, pero tener ciertas propuestas para poder avanzar en esta materia. Lo mismo a propósito de posvenas, cuarentena y distancia social, eso también va a imponer un desafío logístico. Y en materia de contratación a distancia, creo que también hay una asignatura pendiente, por lo pronto, en el aprendizaje de quienes se están sumando a esta materia. Eh, Esa era una provocación, digamos, una primera presentación. Y bueno, Andrés va a seguir con su presentación. Andrés, ¿estás en mute? Ahí sí. Ahí sí, Sí, ahí sí, te escuchamos. Bienvenido. gracias. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, Continuando la presentación que acaba de realizar José, en este caso
voy a abordar fundamentalmente las áreas de intervención que ha tenido el CERNAC respecto de esta emergencia sanitaria en relación con los temas de consumo, particularmente el detalle de las circulares interpretativas que ha dictado, como también el ámbito de los proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso, abordando aquellos proyectos que han sido más relevantes a propósito de esta pandemia. Eh, bueno, en primer lugar, recordar un poco eh, lo que exponía José a propósito de los reclamos recibidos por el CERNAC. Más de 12.000 reclamos únicamente asociados entonces a la problemática del COVID-19, en que los mercados del turismo, el transporte, la educación, las telecomunicaciones y el comercio electrónico vienen a representar un 76% del total de los reclamos recibidos en este periodo. Lo que da cuenta, digamos, de los mercados probablemente más sensibles respecto de los consumidores a propósito de esta pandemia. Y también hacer referencia a lo que también señalaba José respecto de cuáles han sido los principales motivos de estos reclamos recibidos por el CERNAC, asociados fundamentalmente a la falta de respuesta, es decir, hay un diagnóstico relativamente transversal en cuanto a que los sistemas de atención al cliente por parte de las empresas no han sido suficientes para hacer frente a toda la demanda que ha supuesto esta crisis. Y particularmente, por ejemplo, en el mercado aéreo y en el mercado del turismo, los reclamos dicen relación con la aplicación de multas por reagendamiento, la solicitud de devolución del dinero por servicios no prestados, y en el caso del mercado educacional, la solicitud de congelamiento de reducción de aranceles, cuestión que ya abordó José, y en el caso particularmente del comercio electrónico, el retardo en el despacho de los productos adquiridos y lo que es también muy sensible en el mercado de las telecomunicaciones, la calidad de los servicios prestados, particularmente la conexión a Internet y en algunos casos también la telefonía móvil. Al mismo tiempo, se elaboró una especie de encuesta sobre la base de la percepción de un conjunto de consumidores, alrededor de 2.000 consumidores, que trajo como consecuencia el diagnóstico de que 26% de ellos habían experimentado problemas con sus proveedores a propósito de esta pandemia, y dentro de esos problemas los principales tenían que ver con las dificultades para contactarse con los sistemas de atención a clientes, lo que trae consigo la necesidad de una mejora de estos canales de atención por parte de los proveedores, no solo respecto de la venta propiamente tal, sino que también del servicio de postventa. Y también una percepción respecto del aumento de precios de productos básicos y algunas dificultades para encontrar estos bienes, lo que trae consigo también la necesidad de que las empresas mantengan o rebajen los precios y adopten las medidas necesarias para tener un servicio continuo, manteniendo un stock disponible de estos bienes de primera necesidad. Y lo otro, digamos que ha sido muy sensible considerando el contexto de crisis que se ha traducido también en la pérdida de empleos, afectación económica de las familias, la postergación de las cuotas de crédito, las bajas de interés y el no corte de servicios por falta de pago, que es una demanda muy sentida de los consumidores. Si uno Andrés, considera... disculpa que te moleste. Nos están pidiendo los asistentes si puedes ampliar la presentación. Perfecto, disculpe. Muchas gracias. Continúa. Sí, y respecto de este diagnóstico en cuanto a reclamos y en cuanto también a la percepción de los consumidores, cabe preguntarse cuál ha sido la intervención del CERNAC en esta materia. Y dentro de las nuevas facultades y algunas antiguas, cabe hacer también un análisis breve. En el caso de las circulares interpretativas, que esta facultad que tiene el CERNAC conforme al artículo 58b de la ley incorporado en la reciente reforma,
de interpretar administrativamente las normas de protección al consumidor. Ha sido bastante activo el CERNAC en esta materia y como también decía José, hay que tener presente que en este caso estamos en presencia de normas interpretativas que son vinculantes exclusivamente para los funcionarios del servicio, pero que fijan cierta certidumbre respecto de cuál es el criterio del CERNAC respecto de estas materias y pretenden disciplinar a las empresas en dichos criterios y también de alguna manera dar luces respecto de cuál va a ser la actividad futura del CERNAC en materias como, por ejemplo, acciones judiciales futuras, estableciendo ciertos criterios que son también van a ser probablemente plasmados en el ejercicio de otros mecanismos de protección. Por otro lado, también la fiscalización como una atribución del CERNAC a propósito de la nueva ley 21.081, también ha hecho algunas fiscalizaciones a propósito de esta crisis que tienen que ver fundamentalmente con los sistemas de atención de clientes o call center, y también respecto de ámbitos de publicidad engañosa y levantamiento de precios de bienes de primera necesidad, incluso habiendo formulado denuncias ante el Ministerio Público a propósito de esta materia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros instrumentos de protección más intensivos, como los procedimientos voluntarios colectivos, los juicios colectivos? En este caso, dada la situación de crisis, no se ha, digamos, echado mano por parte del CERNAC a estos instrumentos, por lo que probablemente vamos a ver y que está plasmado en sus circulares interpretativas en términos tales de que el COVID-19, la pandemia, se configura como un caso fortuito o fuerza mayor que permite a los consumidores, a los proveedores, establecer medidas para el cumplimiento alternativo respecto de las obligaciones o las prestaciones del contrato y eventualmente también suspender los efectos del contrato y en último término y excepcionalmente extinguir los efectos de los mismos, razón por la cual estos instrumentos de protección pudieran no resultar aplicables. La pregunta es, eh, con esta nueva facultad que también tiene el CERNAC de proponer fundadamente la dictación o modificación o derogación de normas, tanto legales como reglamentarias, si cabe que el CERNAC, considerando la magnitud de esta pandemia, formule algún tipo de recomendación en esta línea o derechamente a través del Ministerio de Economía dicte reglamentos que sean vinculantes para los proveedores y por tanto otorgue un mayor nivel de certidumbre respecto de eso en la línea de lo que decía José de la exigencia de las reglas claras. Dentro de las circulares interpretativas del CERNAC, el CERNAC ha dictado 5 circulares interpretativas vinculadas a esta directa o indirectamente a esta pandemia. La primera de ellas fue a propósito de la crisis social que vivimos a partir de octubre del año pasado, a propósito de la continuidad de los servicios en situaciones excepcionales, que no hizo sino dar una aplicación o una interpretación de lo que es el artículo 12 en términos de la ley, en términos de la obligación que tienen los proveedores de cumplir los términos y condiciones pactadas en situaciones de excepcionalidad, para luego dictar durante el mes de abril reciente 4 circulares interpretativas que se refieren, por una parte, a enfatizar sobre los elementos que deben tener en cuenta los proveedores a propósito del comercio a distancia. Posteriormente, una interpretación que hace el CERNAC a propósito de la suspensión de los plazos de las garantías legales, voluntarias y de satisfacción también durante la crisis sanitaria. Otra circular interpretativa que hace recomendaciones generales a los proveedores al título de buenas prácticas respecto también de la pandemia. Y por último, una circular interpretativa que se pronuncia exclusivamente respecto de la salud de los consumidores como bien jurídico relevante también en materia de consumo, adoptando también ciertas medidas alternativas de cumplimiento de la suspensión y extinción de las prestaciones. Obviamente cabe hacer presente que estas circulares interpretativas son aplicables exclusivamente durante
este periodo de pandemia que se inició a propósito de la declaración de estado de excepción constitucional por el presidente de la República el 18 de marzo pasado. Y por lo tanto estamos hablando de un régimen interpretativo de excepcionalidad frente a la normalidad, si así pudiera decirse, que nos regía antes de marzo de este año. Vamos a analizar las circulares interpretativas respecto de su contenido. En el caso de la circular sobre continuidad de servicio ante eventos excepcionales, esta fue dictada a fines de noviembre del año pasado a propósito de la crisis social y lo que hace, como les decía, es hacer una interpretación de esta situación de excepcionalidad del artículo 12, que como sabemos obliga a los proveedores a respetar los términos y condiciones ofrecidas al consumidor. Y aquí lo que analiza fundamentalmente esta circular, cuáles son los efectos de estas causas externas, imprevisibles e irresistibles, que configura el caso fortuito o fuerza mayor para los proveedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Obviamente aquí lo que está implícito es que el CERNAC, a propósito de esta pandemia, considera que indudablemente se trata de un hecho, un caso fortuito o fuerza mayor, que cumple con los tres requisitos propios, que son la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la inimputabilidad respecto del proveedor, y que obligan a este a restaurar el equilibrio perdido por hechos que no son imputables a través de medidas de contingencia. Es decir, aquí lo que hace el CERNAC es traducir la aplicación del artículo 12 a esta situación de excepcionalidad, estableciendo obligaciones fundamentalmente de información por parte del proveedor y también medidas de mitigación de manera tal de que no se produzcan daños a los consumidores a propósito de esta situación de excepcionalidad, ni tampoco profundizar en aquellos daños que pudieron haberse producido sin responsabilidad del proveedor. Aquí lo que establece como regla general el CERNAC en esta guía interpretativa es que indudablemente el deber de profesionalidad es el que rige la regla general en estos casos, si consideramos la aplicación de los artículos 12 y 23 de la ley, y la excepción será la suspensión de los contratos y sus efectos, y eventualmente también una situación aún más excepcional será la extinción finalmente de la relación contractual que ha podido producirse entre el consumidor y el proveedor. Pero ello impone ciertos deberes mínimos al proveedor desde el punto de vista de recurrir a este régimen de excepcionalidad. El primero de ellos será el deber de justificar el caso fortuito de la fuerza mayor, indudablemente también, y que no pueda y se vea en la imposibilidad de cobrar tarifas o precios durante este periodo de suspensión. Es decir, aquí no se puede proceder al cobro de servicios no prestados. Ahora, como les decía, lo que trata esta circular interpretativa son fundamentalmente de dos deberes fundamentales, que son el deber de información y el de mitigación. Pero también aborda la problemática del término anticipado del contrato. En el caso del deber de información, lo que obliga, obviamente, esta circular interpretativa por una cuestión obvia, es que el proveedor tiene la obligación de informarle al consumidor la existencia de este caso fortuito dentro de un plazo razonable, y por tanto lo que le obliga es a informarle respecto de los hechos que han motivado esta suspensión, la duración de esta, en la medida que eso sea posible de determinar, y cuáles son las medidas que va a adoptar el proveedor para retomar la continuidad del servicio, como también hacerle presente cuáles son los derechos que tiene el consumidor. Es decir, un conjunto de información que permita al consumidor también adoptar una decisión informada respecto del eventual cumplimiento por equivalencia. Y esto está eventualmente también relacionado con el término anticipado del contrato, en términos tales de que, si bien es cierto, el proveedor puede, a propósito de este caso fortuito, suspender los efectos temporalmente del contrato, el consumidor puede no haber sido satisfecho en las expectativas al contratar con esta postergación. Piénsese en un viaje que se tenía planeado a propósito
por ejemplo, de alguna celebración o algún hito importante, en cuyo caso, respecto del consumidor, va a perder oportunidad la realización de ese viaje, razón por la cual se reconoce la posibilidad de poner término anticipado al contrato, o bien, si el consumidor así lo estima, persistir en este contrato aceptando las nuevas condiciones. Y desde el punto de vista del deber de mitigación de los daños, tiene la obligación el proveedor, considerando esta situación de excepcionalidad con un estándar de comportamiento o de diligencia mucho mayor, es de moderar o limitar los perjuicios que pudieran causarse al consumidor a propósito de esta situación. Ahora, esas son las reglas generales que estableció el CERNAC a propósito de estas situaciones excepcionales que aplican también no solo a la crisis social que vivimos a partir de octubre, sino que también a propósito de esta pandemia. Pero particularmente ha dictado otras circulares interpretativas específicamente a propósito de esta pandemia. En este caso, estamos en presencia de la circular interpretativa sobre la contratación a distancia, que no hace sino originarse a propósito del estado de excepción constitucional que se declaró el 18 de marzo pasado y que, como también lo comentaba José, parte del supuesto evidente, digamos, del incremento de la realización de compras a través del comercio a distancia y también el aumento de prácticas comerciales a través de plataformas electrónicas, véase ofertas, publicidad a través de las redes sociales o sitios web u otras plataformas. Y lo que hace a través de esta circular no es sino reiterar y enfatizar aquellos deberes, particularmente de información a nivel precontractual y de transparencia con el consumidor y también respecto de la formación del consentimiento, que es un tema muy crítico en el comercio a distancia, como también haciendo énfasis en algunos derechos que el consumidor tiene a propósito del comercio electrónico. Y aquí no hace sino aplicar ciertos artículos de la Ley de Protección al Consumidor respecto de esta materia. Y aquí lo importante es que esta circular se basa en un cierto concepto de neutralidad de la modalidad o forma electrónica a utilizar, es decir, cualquiera sea la modalidad que utilice el proveedor para el comercio a distancia, van a aplicarse en principio estos criterios interpretativos que fija el proveedor. Simplemente esta modalidad debe permitir es que haya un consentimiento, dice la circular, expreso, informado y transparente por parte del consumidor. Y también incluye los contratos que han sido tanto negociados como celebrados por vía telemática, como los contratos únicamente celebrados por esta vía, pero que requieren en algún momento alguna interacción o han supuesto alguna interacción física entre consumidores y proveedores. Dentro de los deberes de información precontractual, aquí lo que la circular determina es que debe proveerse sobre la base también de estas disposiciones generales que establece la Ley de Protección al Consumidor, una información inequívoca y accesible del consumidor a la información básica comercial a la que está obligada el proveedor a suministrar, tanto en la celebración, bueno, también información a propósito de la celebración del contrato y datos de contacto del proveedor. Y por ejemplo, deberá informar las características relevantes de los bienes o servicios que se ofrecen, la identidad del proveedor y sus datos de contacto, precio total, tasas, impuestos, etcétera, sistema de atención de reclamos. Y todas estas normas también resultan aplicables a el servicio de asistencia de postventa al consumidor, como también a toda la publicidad que motive o informe al consumidor a contratar. Por su parte, respecto de los productos o servicios financieros, hay un conjunto de obligaciones específicas que además de las anteriores se suman en este caso, como por ejemplo, cuáles son las condiciones objetivas fijadas para acceder al crédito por parte del proveedor y para otras operaciones de dinero, cuál es el costo total del producto o servicio, todos los costos asociados, los seguros, entre otras cosas,
cómo se plasma la prohibición de hacer ventas atadas a propósito de productos financieros en términos tales de posibilitarle a acceder de manera conjunta o separada, y una hoja de resumen que se adapte a esta contratación a distancia, por ejemplo, a través de ventanas emergentes o pop-up. Hace énfasis también este circular a propósito de la transparencia de la entrega de información. Este principio que está inserto dentro de las normas de la ley tiene que ver con lograr por parte del consumidor la mayor comprensión y claridad posible de la decisión que el consumidor adoptará. Y en este caso se traduce este principio de la transparencia en velar por la comprensión adecuada y la claridad de las condiciones de los productos que se ofrezcan, y también en cualquier otra práctica comercial, de manera tal de ofrecer información clara, verídica, oportuna, etc. En la redacción de contratos claros, legibles y transparentes para los consumidores, lo que se hace más patente a propósito de esta pandemia. Y en el caso de los contratos financieros, instar, como también establece la ley, por la simplicidad y transparencia de los contratos. La formación del consentimiento es un tema muy crítico a propósito del consentimiento a distancia. Y lo que hace aquí la circular es reiterar, en otras palabras, y enfatizar aquellos aspectos relevantes a propósito de la formación del consentimiento. Aquí es interesante que aborda, por ejemplo, toda la comunicación previa a la formación del consentimiento, en términos tales de la necesidad de informar el propósito de estas comunicaciones por parte del proveedor, y adaptarse a la modalidad de comunicación según se trate, por ejemplo, de un correo electrónico, una comunicación telefónica, resguardando también la privacidad de los consumidores. Hace también aplicable lo que ya sabemos, las normas de formación del consentimiento establecidas en el Código de Comercio, que si bien no existe una normativa específica en nuestro Código Civil, lo que hace esta reconducción al Código de Comercio, estas normas fueron dictadas para una realidad completamente distinta. No obstante ello, el CERNAC hace referencia a la aplicación de estas normas en la formación del consentimiento. Y aquí lo que hace a propósito de la aceptación del consumidor en la contratación a distancia es referirse a la aceptación expresa, y es la que, a juicio del CERNAC, garantiza la formación del consentimiento con una información previa adecuada, la que produce plenos efectos jurídicos. Y aquí lo que hace es simplemente también reiterar la regla de la proscripción del silencio como manifestación de voluntad. Es evidente que en este caso, en la contratación a distancia, deberá velarse por una aceptación expresa, pero nada dice la circular a propósito de algunas formas, por ejemplo, de consentimiento tácito. Ya hay jurisprudencia, por ejemplo, hay que recordar el caso BBVA, que se pronunció específicamente también respecto de silencio, aceptación tácita, aceptación expresa. Y aquí lo importante es que el CERNAC hace referencia a los medios idóneos que permitan autentificar y verificar la identidad del consumidor, que debe ser adoptado por parte del proveedor, y da algunos ejemplos que son también ilustrativos respecto de cómo podría recabarse en este caso el consentimiento expreso a través, por ejemplo, de sitios web transaccionales con claves secretas seguras, comunicaciones telefónicas también con claves secretas u otros mecanismos seguros, a través de correo electrónico, pero que hayan sido entregados, o casillas de correo que hayan sido entregadas por el consumidor, etcétera. Y pone otros casos, por ejemplo, de cajeros automáticos y otros. Y en el caso de la aceptación del consumidor, exige que haya mecanismos de respaldo duraderos para obtener el consentimiento del consumidor, para consultar este. Requisito general: el acceso claro, comprensible a las condiciones generales de contratación. Implementación de sistemas de seguridad de la información que eviten la ocurrencia de fraudes o ilícitos electrónicos a propósito del consentimiento del consumidor, y evidentemente la protección de los datos personales, para lo cual se requiere mantener un registro actualizado de los datos del cliente de manera tal de poder tener certeza de que se está interactuando con el consumidor que dice ser. Y en el fondo no hace sino dar cuenta de cuáles son las formalidades que deben tenerse presentes al momento de la formación del consentimiento, que no es otro que
que haya tenido previamente el consumidor un acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones generales de la contratación, que las haya aceptado y a continuación haya podido almacenarlas o imprimirlas, que no es sino la aplicación del artículo 12A que establece la Ley de Protección al Consumidor. Hace referencia también a algunos derechos específicos de los consumidores a propósito de la contratación a distancia, que es el derecho a retracto, establecido en el artículo 3 bis, letra B de la ley a propósito de las contrataciones a distancia, y particularmente lo considera como una buena práctica incluirlo. El tratamiento de la información con la sujeción de los proveedores a la ley 19.628 de protección de la vida privada, que está siendo objeto de modificación en el Congreso actualmente. Por lo tanto, supone un estándar incluso ahora superior respecto a esta materia. La prevención de riesgos o daños al consumidor a propósito de lo que les comentaba, fraudes o ilícitos informáticos, y cumplir estrictamente con las normas a propósito de la publicidad no deseada o spam, y hace referencia a la plataforma de no molestar o anti-spam que dispone el propio CERNAC. En el caso de la suspensión de plazos de las garantías, aquí esta circular interpretativa lo que hace es tener en cuenta no solo la declaración de estado de excepción constitucional, sino que la adopción de las distintas medidas sanitarias y la dictación también de la ley 21.226, que establece el régimen jurídico de excepción a propósito de procesos, audiencias y actuaciones judiciales. Y aquí lo que hace el CERNAC es una interpretación, expresamente lo señala, una interpretación armónica de las normas de la Ley de Protección al Consumidor y de todos sus principios que la informan, en términos tales de que a propósito de las medidas de restricción de desplazamiento y de confinamiento que dispone la autoridad, de que los consumidores ejerzan estos derechos. Aquí lo que habla es que la única conclusión posible de sostener es que se han suspendido los plazos de prescripción de los derechos de la ley a partir de la declaración de estado de excepción hasta su término. Ese es el efecto concreto que se establece a propósito de esta interpretación. Y habla la ley, la circular, perdón, de la prescripción. No hace referencia a plazos de caducidad, hace referencia a la prescripción más bien extintiva, y como sabemos hay algunos casos que contempla la ley que tienen que ver con más caducidad que prescripción propiamente tal. Aquí el fundamento de esta circular tiene que ver con la preeminencia del derecho a la vida, la seguridad y la salud de los consumidores, y hace referencia al contenido pluridisciplinar de la protección al consumidor, que ha sido recogido también en la jurisprudencia constitucional comparada, en el que obviamente aquí no estamos hablando solo de aspectos patrimoniales, económicos, sino que también de extrapatrimoniales, y que también tienen que ver, por ejemplo, con la educación en el consumo, y por lo tanto hace que existan una serie de bienes jurídicos distintos a los tradicionales que deben ser tenidos en vista. Y de hecho pone como por ejemplo que la ley 21.081 también considera como afectación de bienes jurídicos la dignidad o la integridad física o psíquica de los consumidores, por ejemplo, a propósito del daño moral colectivo. Y por lo tanto ahí hace referencia a la importancia de estos bienes jurídicos. Y por lo tanto deben armonizarse las dimensiones civiles y comerciales de la protección al consumidor con los derechos de los consumidores que van más allá del ámbito meramente patrimonial. Y aquí el efecto que se establece es a propósito de esta máxima, es decir, que la prescripción no puede correr en contra de aquel que no puede hacer valer esos derechos, y la hace extensible no solo a la garantía legal voluntaria convencional, sino que a todas las garantías adicionales que puede ofrecer el proveedor, como la de satisfacción, la de garantía extendida o la garantía incluso de servicios y no de bienes. Hace referencia entonces al efecto que es la suspensión del plazo de prescripción a fundamentos lógicos, doctrinales, sistemáticas y teleológicas, en cuanto a lo imposible nada está obligado. Y el efecto práctico, entonces, si se detecta una falla o defecto, en este caso eh, no se considerará el plazo del tiempo intermedio que dure este estado de excepción constitucional. Y aquí también hay obligaciones de los proveedores respecto de informar por todos los medios disponibles de esta suspensión y los nuevos plazos para ejercer, en este caso, los derechos por parte de los consumidores.
insistimos que se tratan simplemente de recomendaciones a los proveedores respecto del tema de la suspensión y que eventualmente podrían ser desconocidas eventualmente por los proveedores si estos no consideran que este efecto sea producido. Ahora bien, respecto de las buenas prácticas, aquí nuevamente sobre la base del interés superior de los consumidores, particularmente lo referido a la salud o integridad física, formula el CERNAC una serie de recomendaciones generales que tienen que ver con el uso y el reforzamiento de los canales digitales, es decir, que los proveedores fomenten las compras online y también la atención de los consumidores por esa misma vía, ofreciéndoles información adecuada, es decir, que su sistema de atención a clientes también funcionen adecuadamente por esta vía, que se prefieran estos canales digitales frente a las gestiones presenciales en lo relativo, por ejemplo, a los pagos, a su atención, a la modalidad o al término anticipado de los contratos o a otras modalidades, estableciendo también horarios flexibles de acuerdo a la nueva normalidad que se ha impuesto y exclusivos para personas de mayor riesgo. Y otras medidas de higiene y distribución de espacio a los que se refería José en locales comerciales y estableciendo también un nuevo tipo de relacionamiento con los consumidores a propósito de la información previa a la venta propiamente tal y el servicio de postventa. En cuanto a la circular interpretativa sobre resguardo de la salud, esta también no viene a ser sino una manifestación de lo que ya se había dicho de alguna manera en las otras circulares y funda la dictación de esta circular a propósito de que la protección de la salud de los consumidores es un bien jurídico relevante en este estatuto tutelar que es la protección del consumidor y por lo tanto tiene también su reconocimiento a nivel constitucional. Y en este caso, hace primar el derecho a la salud de los consumidores en cuanto a la forma de interpretar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los proveedores. Y en este caso reitera el criterio de que la regla general, por cierto, se trata del cumplimiento estricto de las obligaciones dispuestas en el contrato, pero en un régimen de excepcionalidad como este, cabe ese cumplimiento alternativo o por equivalencia de las prestaciones dispuestas en los contratos y por excepción la suspensión de los efectos y excepcionalmente aún su extinción, es decir, la terminación del vínculo por la imposibilidad de prestar estas obligaciones o deberes. Aquí, en el fondo, lo que hace el CERNAC también es establecer una mayor diligencia o estándar de profesionalidad de los proveedores en cuanto a que ante la imposibilidad temporal de prestar el objeto del contrato, adopten las medidas necesarias, obviamente, para mitigar los efectos hacia el consumidor en términos de información, en términos de mitigación de daños y en términos de ofrecerle alternativas para cumplir alternativamente con su obligación. También establece ciertos deberes específicos de información y mitigación de perjuicios que emanan de la salud de los consumidores específicamente, como lo que ya se decía, fortalecer medios y canales electrónicos, adoptar medidas mínimas de higiene y de seguridad, controlar y mitigar las aglomeraciones, garantizar el suministro permanente de bienes y servicios en condiciones de mercado y sin discriminación arbitraria. Dice en condiciones de mercado y sin discriminación arbitraria. La verdad es que hace un análisis el CERNAC también respecto de cuáles serían esas condiciones de mercado y cuáles serían las hipótesis de discriminación arbitraria. Y, por cierto, el buen funcionamiento de los sistemas de atención cuyo análisis deficiente ha supuesto la fiscalización del CERNAC respecto de estas materias. Y da algunas normas específicas respecto de ciertos mercados, como por ejemplo el transporte público, en cuanto a la higienización de los vehículos, la capacitación de los colaboradores para que puedan informar a los consumidores que abordan los vehículos de transporte público. En el caso de los servicios presenciales de entretenimiento,
establece que esta cancelación o reprogramación no es una infracción a la ley per se, sino que aquí debe atenerse a cuál ha sido la conducta posterior que ha asumido el proveedor respecto de informarle este hecho, cuáles sean las medidas de mitigación y de información que ha adoptado el proveedor, lo mismo respecto de aerolíneas, agencias de viaje, y en el caso del marketplace, cuáles han sido las medidas de información, de seguridad a propósito de evitar fraudes y la revisión de las publicaciones que permanentemente hacen estos proveedores, haciendo presente también la responsabilidad que les cabe conforme al artículo 43 de la ley. Y en el caso de los servicios básicos, hace referencia a los artículos 25 y 25A con el servicio continuo que debe brindarse a los consumidores respecto de ellos. Y también establece algunas normas respecto al relacionamiento con consumidores y el consumo responsable, estableciendo algunos deberes a los consumidores respecto de esta materia. Por último, quería comentar también muy brevemente lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso a propósito de ciertos proyectos de ley, que todos responden a mociones presentadas por parlamentarios. No hay una recomendación, como les decía, formal, un informe técnico del CERNAC respecto de proponer la dictación de estas normas. No hay tampoco ningún mensaje del Ejecutivo respecto a esta materia. Aquí se trata de mociones parlamentarias. Aquí hay un conjunto de proyectos de ley. Como ustedes pueden ver, el primero de ellos está refundido con varias iniciativas y que modifican fundamentalmente las normas relativas a los servicios sanitarios, Ley General de Servicio Eléctrico, Ley de Servicio de Gas y Ley General de Telecomunicaciones para disponer la postergación del cobro de deudas por consumos domiciliarios en este periodo de pandemia. Evitar también el corte de suministro. Y en este caso estamos hablando que estos proyectos de ley se refieren al periodo de vigencia de esta alerta. Estos proyectos fueron presentados alrededor del 18 de marzo, están recién en este caso en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado, y la verdad es que tendrán que tener una tramitación bastante rápida, no tienen urgencia estos proyectos y por lo tanto si la idea es eventualmente suspender estos efectos durante el periodo de la pandemia, tendrá que tener una tramitación rápida. Lo mismo respecto de otro proyecto de ley vinculado con el anterior, que está en este caso radicado, tiene su origen en el Senado, el anterior tenía su origen en la Cámara de Diputados, y que probablemente van a terminar también refundiéndose o bien discutiéndose paralelamente. Este fue ingresado el 8 de abril y como establece un artículo único que suspende los efectos de las disposiciones de las leyes de servicios sanitarios, de servicio eléctrico, de servicios de gas y Ley General de Telecomunicaciones y está recién en primer trámite constitucional. Aquí cabe hacer presente a otro proyecto de ley que está íntimamente vinculado también con este tema y los servicios de acceso a Internet, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación gratuita por parte de las empresas proveedores de entregar Internet a estudiantes vulnerables a propósito de la suspensión de clases. Debido a la declaración de emergencia sanitaria, establece un artículo permanente, que es el artículo 24L de la Ley General de Telecomunicaciones. Claro, si bien es cierto, habla de la declaración de emergencia sanitaria, podría eventualmente aplicarse conforme a la discusión parlamentaria a otras situaciones de excepcionalidad que no respondan necesariamente a esta pandemia. Tan primer trámite constitucional. Hay un proyecto de ley que modifica específicamente la ley de protección al consumidor a fin de que los acreedores pongan a disposición del deudor que así lo requiera, un plan de refinanciamiento o postergación del pago o de cuota de sus créditos. Y hace referencia a este proyecto de ley que está refundido con otros, a el carácter voluntario de los acuerdos que ha adoptado el gobierno respecto de los bancos o otras instituciones financieras. Y en este caso pretende establecer por ley esta obligación de los proveedores, si se fijan en este caso, de establecer un plan de refinanciamiento o postergación de cuotas. Está asociado con distintos proyectos o refundido con distintos proyectos que se refieren tanto a operaciones hipotecarias, créditos de consumo, obligaciones de pago de servicio, incluso hasta suspensión de remates judiciales. Y por último, hacer referencia también a un proyecto de ley que se está tramitando a propósito de
especulación y acaparamiento de artículos de primera necesidad y que lo que hace es modificar la ley 16.282, que es una ley bastante antigua, dispuesta a propósito de eventos catastróficos naturales como sismos y catástrofes, y que pretende en el fondo establecer normas que se adecúen a la realidad a propósito de la pandemia que estamos viviendo. También está en primer trámite constitucional. Eso era mi exposición. Muchas gracias por contar con ustedes. Muchas gracias a ambos por la presentación. Tenemos algunas preguntas, así que voy a comenzar a hacerlas una por una para que podamos ir resolviéndolas. Esta pregunta es para el profesor José Roa. Dice, gracias por compartir claramente el conocimiento. Consulta 1. Aranceles educacionales. ¿Consideras correcto que se aborde a través de reclamaciones particulares o consideras que el correcto punto de vista es un acto de autoridad general? José, estás en mute. Dame un segundo. Ahí sí. Sí, sobre el tema de los aranceles, eh, a ver, esto es un problema que es generalizado en materia de los servicios educacionales. Y me parece a mí que lo razonable es que las autoridades que están detrás de esto, por lo pronto la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Educación Superior y el propio CERNAC debieran entregar una respuesta que clarificara para entregar certeza a todos los sectores. A ver, ¿qué cosas no son razonables? En primer lugar, no es razonable que si no hay una prestación de servicio alternativo, ¿cierto? El consumidor tenga la incertidumbre de si debe seguir pagando o no. Si hay una prestación de servicio a distancia, en primer lugar, es necesario saber que esto es susceptible de ser prestado a distancia. De nuevo, en el caso de una guardería, ¿verdad? Eh, Sería muy interesante escuchar a la autoridad que ese servicio efectivamente puede ser prestado a distancia y cuál es el estándar de cumplimiento a distancia. Y en tercer lugar, relativo a los costos asociados, mayores o menores costos asociados, la proporcionalidad entre lo pagado y lo recibido es un punto, pero el segundo es que la emergencia sanitaria en ningún caso debiese implicar mayores ingresos por parte de los proveedores de servicios educacionales. Y por lo tanto, si un proveedor se acoge, por ejemplo, como mencionaba, a la ley de protección al empleo, baja su planilla de gasto mensual en un 40 o un 50%, siga cobrando lo mismo a los afectados, no, a los consumidores, no parece sensato. Si la no prestación del servicio presencial, neteando los menores gastos a propósito de los servicios básicos en el establecimiento, versus los eventuales mayores costos que pueda enfrentar a propósito de licencias, software, páginas web, etcétera, hubiese un diferencial, lo razonable sería que eso también beneficiase a los consumidores. La dificultad que tenemos hoy día es que sobre esto no hay claridad. La dificultad que tenemos hoy día es que las instituciones educacionales tampoco abren esta información a los padres, a los apoderados, a los estudiantes en general. Entonces, lo que provoca esto es conflictividad. Y la conflictividad puede terminar no solamente en reclamos del CERNAC o la superintendencia, sino que también en los tribunales de justicia. Entonces, en mi perspectiva, los consumidores merecen de sus autoridades reglas claras. Y si este es el mercado más reclamado a propósito de la contingencia sanitaria, lo que corresponde es que la autoridad entregue una señal con claridad respecto de estos puntos. Si eso se puede hacer a través de una circular interpretativa o a través de un reglamento o es necesario una modificación legal, pues bien, habrá que recorrer el camino que corresponda. Se han hecho leyes especiales a propósito de esta contingencia, por ejemplo, a propósito de los plazos judiciales. No me cabe la menor duda que el Congreso facilitaría la tramitación de una iniciativa como esta, pero evidentemente no solo focalizada al mercado de los servicios educacionales, porque hay otros mercados que también requieren de las mismas claridades. Perfecto. La siguiente pregunta de la misma persona dice, en cuanto a datos personales,
considerando que es una pandemia y un tema de salud pública? ¿Debemos vernos como consumidores o como ciudadanos? No, o sea, a ver, la protección de datos es un derecho fundamental. Tiene implicancias que se juegan también en protección del consumidor, no son las únicas. Si usted va a un establecimiento de salud, paga por eso, también tiene derechos como paciente, también tiene derechos como consumidor. Las personas somos una sola, tenemos distintas dimensiones. Lo relevante es que una pandemia o una cuarentena no pone en cuarentena sus derechos, en este caso la protección de datos personales, y no justifica cualquier tipo de tratamiento. Insisto, y si esto requiriese alguna modificación legal, como se han hecho en otros casos en Chile a propósito de esta emergencia sanitaria, no me cabe la menor duda que eso se puede intentar, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con plenas garantías y resguardo los intereses de las personas. El problema es que hoy día, como no hay una agencia de protección de datos personales, un perro guardián de la protección de los datos personales, la verdad es que cualquier persona razonable tiene escalofríos al ver que exista mayor información disponible, porque eso aumenta el grado de exposición, abuso y arbitrariedad que sufrimos nosotros, las personas, en nuestro rol de consumidores, de ciudadanos, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también para ti. Dice, replicando la solución de España mediante el Real Decreto de la Ley 11, del 2020, ¿sería viable que en nuestro país un proveedor a raíz de la pandemia decidiera suspender el cumplimiento de sus obligaciones, ofreciendo un voucher para que los consumidores exijan la prestación del servicio dentro de un año, una vez finalizada la pandemia? Esa es una de las tantas preguntas que nos hizo esta persona. Sí, o sea, en todo caso, una sola precisión. Esa norma es a propósito de servicios de viajes combinados. No es de aplicación general. Y eso tiene que ver con la naturaleza de ese tipo de servicios, que de hecho muchos de ellos tienen contratación de servicios en otros países y por lo tanto se hace cargo de una realidad particular. Esa solución no fue prevista y no es aplicable a otras realidades de contratación de servicios de carácter nacional. Ahora, podría establecerse, sí, el Congreso Soberano de establecer soluciones como esas, pero es importante recordar de que esa mención en particular es de aplicación restrictiva sobre un tipo de mercado en particular. Con respecto a la misma pregunta, dice, ¿se podría haber transgredido el derecho del consumidor a la libre elección del servicio y a la modificación unilateral de las condiciones ofrecidas? O sea, todo esto parte de la base de que hay un incumplimiento, por lo pronto, el artículo 12, ¿cierto?, de la ley del consumidor. La pregunta es si este es imputable o no al proveedor y si el proveedor puede excusar el cumplimiento oportuno de esa obligación en particular, producto de un caso fortuito fuerza mayor, y cuyo efecto es eximirlo de responsabilidad o justificar el no cumplimiento oportuno de esa obligación en particular. Eso es bien importante porque aquí nos habla de la vigencia de los contratos por un lado, y por otro lado habla del cumplimiento de ciertas obligaciones y de la posibilidad de que ese incumplimiento genere responsabilidad contravencional, multa e indemnización de perjuicios. Pero evidentemente, o sea, el dato es que hay un incumplimiento. La pregunta es si ese incumplimiento genera o no estas consecuencias jurídicas. Perfecto. La siguiente pregunta es para ambos. Dice, ante el cierre forzado de los juzgados de policía local, ¿sería viable y recomendable discutir a nivel legislativo que se dote al CERNAC de facultades fiscalizadoras, considerando estas crisis sanitarias o similares? O sea, bueno, el SERNAC Andrés podrá complementar porque él formó parte de la discusión de la reforma
del CERNAC sobre su fortalecimiento, pero a ver, varias menciones. Uno, a ver, la recomendación general es que la gente presente sus reclamos en la página web del CERNAC, www.cernac.cl, para que se suspendan los plazos de prescripción eh, durante toda la tramitación del reclamo. Eso es lo primero. Lo segundo es porque evidentemente además pueden resolver el problema sin necesidad de ir a tribunales. Eso por un lado. Y por el otro lado, el CERNAC efectivamente hoy día tiene facultades fiscalizadoras y la está ejerciendo. Los consumidores evidentemente pueden presentar sus reclamos, también hay alerta ciudadana para, para entregarles cierta información que pueda ser útil para el CERNAC. Lo que esto puede poner sobre la mesa es la discusión sobre las facultades que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. La facultad normativa, que sí era vinculante para los proveedores, o la facultad sancionatoria que permitía que el CERNAC pudiese sancionar incumplimiento, son probablemente cosas que hoy día penan por su ausencia. Bueno, complementando lo que dice José, bueno, está absolutamente en lo cierto. El CERNAC dispone de facultades fiscalizadoras a propósito de la incorporación por la última ley. Efectivamente estarían en juego ahí las facultades que el Tribunal Constitucional dejó de lado, la facultad particularmente sancionatoria y normativa. Y quizá agregar que a propósito de la responsabilidad infraccional de los proveedores, en este caso también la última reforma modificó el plazo de prescripción ampliándolo a 2 años, contado ya no desde el hito anterior, sino que desde la cesación del hecho infraccional, razón por la cual le otorga a los consumidores eventualmente, incluso con la suspensión a propósito de esta pandemia, que también está abordado en la ley 21.226, un plazo mayor para hacer valer sus derechos ante los juzgados de policía local. Perfecto. La siguiente pregunta es para ti, Andrés. Dice, ¿consideras que el CERNAC tiene la capacidad, en forma y fondo, de responder oportuna y efectivamente a los problemas de los consumidores? Bueno, obviamente que el CERNAC, a propósito de toda la complejidad que suponen los distintos mercados, y más aún a propósito de esta pandemia, de lo que fue también, lo que ha sido la crisis social desde octubre, requería de mayores facultades que parcialmente fueron entregadas a propósito de la dictación de la ley anterior, quedando algunas, como decíamos, en el tintero. También se hablaba de la necesidad y se planteaba la necesidad de una mayor dotación del CERNAC, lo que fue también logrado parcialmente a propósito de la reforma y lo que fue en el fondo el plan de reforzamiento y fortalecimiento del CERNAC. En síntesis, bueno, yo creo que nuevamente surge a la palestra o debe surgir la discusión en realidad respecto de si eran necesarias las nuevas facultades que no fueron entregadas finalmente al CERNAC más allá de su aprobación en el Congreso, cuestión que yo comparto absolutamente de su necesidad de haber contado con ella. Sabemos de la existencia de organismos, digamos, superintendencias, incluso sectoriales en Chile, o otras autoridades administrativas y en la legislación comparada de otras agencias de protección al consumidor que cuentan con facultades de esta naturaleza. Lo importante era haber establecido los contrapesos adecuados. Pero, claro, si se ve desde esa perspectiva, respecto de las facultades de las cuales carece, yo creo que hay algunas que probablemente el CERNAC esté echando de menos a propósito de este nuevo escenario. Perfecto, la siguiente pregunta es para ambos y dice, la circular, la circular interpretativa sobre la suspensión de la prescripción pareciera ser una declaración de buenas intenciones, pero no generarían efectos prácticos. Es más que nada como un comentario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? O sea, bueno, una circular interpretativa tiene la aptitud de ser vinculante para sus funcionarios.
en el ejercicio de sus facultades. Eh, Eso no es menos que eso ni más que eso. Efectivamente otorga una señal a los proveedores, le está diciendo, si usted no entiende la ley de la manera como yo la entiendo, sepa que se expone a que el SERNAC lo denuncie individual o colectivamente frente a su incumplimiento. Y a los consumidores le otorga un respaldo de al menos saber que la autoridad entiende la ley como lo declara. Es el efecto de una circular interpretativa. Efectivamente, el SERNAC tiene otras facultades que podría ejercer en esta materia, por lo pronto proponer reformas legales, como puede ser una ley interpretativa, por ejemplo, o solicitar un reglamento en esta materia, de manera que de otorgar mayores niveles de certeza. Pero yo en esto no dramatizaría. Una circular interpretativa es lo que es. Tiene los efectos que tiene, otorga las señales que otorga, y bueno, o sea, esto lo sabemos desde un inicio. Ahora, esto pone de nuevo sobre la mesa lo que comentaba, bueno, Andrés y yo en respuestas anteriores sobre las facultades del CERNAC. Sobre esto simplemente una reflexión. Cuando se diseñó la reforma de fortalecimiento del CERNAC, se hizo una apuesta sobre un conjunto de modificaciones y facultades del CERNAC para que tuviera un cierto efecto en beneficio de la protección de los consumidores. El dato concreto es que sobre esa propuesta, ¿cierto? Con un cierto equilibrio, se sacaron dos elementos que eran muy significativos: la facultad normativa, que era interpretación vinculante para los proveedores, y la facultad sancionatoria. Y el punto es que estas facultades no han sido reemplazadas. Y por lo tanto, lo que no podemos esperar son los resultados que se tenían en mente cuando se presentó y aprobó esta ley. Se van a tener resultados más eficientes, porque este conjunto fue aprobado de manera imperfecta. Y estas piezas, no, por lo pronto, no han sido repuestas, pero tampoco han sido reemplazadas por otras. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que hay una tarea pendiente de o reponer o reemplazarlas por otras que tengan la aptitud de generar un efecto, ¿cierto?, en el sistema de protección al consumidor, como el que se pretendía en el momento que esto se diseñó y se aprobó por el Congreso. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en esta situación excepcional, ¿cuál es el medio más eficaz para accionar? ¿Es una demanda ante tribunales de policía local o recurso de protección? O sea, recomendación general, siempre la solución más fácil es el camino directo, que es tomar contacto con el proveedor. Si no tiene resultado, sigue siendo un camino más directo, interponer el reclamo en el CERNAC o en una asociación de consumidores, a objeto de obtener solución. Si no, puede intentar, por ejemplo, si hay un problema colectivo, que se inicie un procedimiento voluntario colectivo, y si no, quedarán los tribunales de justicia. O sea, en este sentido, las restricciones concretas que ha impuesto la medida sanitaria a propósito del ejercicio de los derechos ante tribunales, no nos debe hacer olvidar de que hay mecanismos de resolución alternativa que pueden ser muy razonables de ejercer previo a accionar judicialmente. Andrés, ¿algún Oh, comentario? hacer presente que también el CERNAC ha hecho valer en la circularidad interpretativa en los mecanismos autocompositivos de solución de controversias. Sabemos que son también voluntarios para el proveedor, pero efectivamente hay que estarse fundamentalmente a ellos en estas situaciones de crisis. Ahora bien, respecto dentro del ámbito de la denuncia o querella infraccional y demanda individual en los juzgados de policía local versus el recurso de protección, bueno, también dependerá de la naturaleza de la infracción y si ésta eventualmente constituye o no alguna vulneración de una garantía constitucional. Sabemos que son requisitos distintos los que operan en uno y otro caso. Por lo tanto, para optar por un camino u otro, y en el caso particularmente de recurso de protección, habrá que ver si se configura la afectación de alguna garantía constitucional de aquellas que son eh, admitidas en el caso de recurso de protección, considerando también la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. La siguiente dice, con la normalidad disponible hoy, ¿cómo se puede armonizar la fuerza mayor que opera en favor del proveedor de servicios educacionales, el cumplimiento alternativo de sus obligaciones y el principio pro consumidor y la identidad, indemnidad, dice, en la que debe dar
quedar este? ¿Cómo se puede armonizar la fuerza mayor en esa situación? O sea, yo creo que lo comentamos antes, ¿ah? A propósito de la necesidad de reglas claras por parte de las autoridades que precisamente armonicen eh, estas situaciones, porque lo contrario es aumentar el índice de conflictividad y llevar esto a tribunales, como está sucediendo, por ejemplo, a través de recursos de protección que se han presentado en distintos lugares del país precisamente por esta temática. O sea, en el fondo, la falta de conducción del conflicto va a provocar que este conflicto se presente en distintas instancias y va a aumentar el índice de conflictividad. Entonces, lo que uno esperaría de las autoridades es que intervengan, otorguen reglas claras y espacio de conversación. O sea, cuando una autoridad dice sería bueno que las partes se sentaran a conversar, bueno, las conversaciones no se provocan automáticamente y la autoridad tiene un rol en acompañar esos espacios de conversación para lograr los acuerdos. Estas cosas no suceden por obra y gracia del Espíritu Santo, estas cosas suceden por la intervención de la autoridad. Lo contrario es exponer a todas las partes a mecanismos que lo que pueden hacer es exacerbar el conflicto, es radicalizar el conflicto, es afectar la convivencia al interior de las comunidades educativas, que además son relaciones de larguísimo plazo. O sea, usted cuando entra a un colegio es para egresar, es para que su hijo egrese en cuarto medio, por lo tanto, las dificultades en la relación tienen que ser resueltas pensando también en ese largo plazo, y en eso yo soy convencido que la autoridad tiene un rol que hoy no está jugando. Andrés, No, o sea, simplemente complementar lo que dice José en el sentido también del deber indispensable de coordinación entre las autoridades también sectoriales de educación, Superintendencia de Educación Escolar, Superintendencia de Educación Superior, y todo, la Agencia de Calidad, el propio CERNAC, de manera de dar una solución y canalizar los conflictos que se han dado y también distinguiendo dentro de los submercados. Probablemente el mercado escolar no es el mismo que el de los institutos profesionales, ni tampoco el de la educación superior, y ahí entonces es necesario que las autoridades, sea generalistas de protección al consumidor, en este caso el CERNAC, como las autoridades sectoriales, tengan claridad respecto de los temas que deben abordarse en cada uno de estos submercados, estableciendo, como digo, las instancias de colaboración y de coordinación necesarias. perfecto, esta sería la última pregunta y es para ambos. Dice, ¿creen que a raíz de la pandemia ha quedado en evidencia la necesidad de reformar la organización y tramitación digital de los juzgados de policía local? José, O sea, yo le diría que en general esta situación probablemente todos los que estamos conectados ahora es inédita en nuestras experiencias vitales, ha puesto de manifiesto las debilidades institucionales a todo nivel, incluido evidentemente a propósito de la justicia vecinal que se imparte a través de los juzgados de policía local. El propio presidente del Instituto Juez de Policía Local, de hecho, previo a esta emergencia sanitaria, ha indicado su- su aproximación positiva, no solamente a la tramitación digital, sino que en el fondo a la modernización y armonización de las formas de trabajo de los distintos juzgados de policía local. Al final del día, eso también es acceso a la justicia, porque cuando la justicia tarda, no es justicia. Y este tipo de iniciativas evidentemente colaboran a hacer la justicia más accesible, más expedita, más al alcance de todos. Andrés, ¿tienes algún comentario Solo respecto? agregar que evidentemente y todos los que hemos tramitado alguna vez en juzgados de policía local y también obviamente el propio instituto de jueces de policía local saben las distintas realidades que existen a propósito de las distintas comunas donde existen estos tribunales
desde el punto de vista de los recursos disponibles y por lo tanto una eventual reforma que suponga la digitalización de todas las actuaciones y procedimientos debe tener en vista obviamente la realidad de cada tribunal y de cada municipio, de cada comunidad local, como también respecto de ya una reforma mayor que tiene que ver con las competencias asignadas a los tribunales de policía local, una de las cuales tiene que ver con la protección al consumidor, pero como sabemos existen innumerables otras atribuciones. Por lo tanto, es una reforma compleja, pero necesaria.